El monte Fuji. Su nombre por sí solo evoca imágenes de serena belleza, un cono perfecto, cubierto de nieve que se alza contra el cielo japonés. Es un símbolo de Japón en sí mismo, una imagen de postal conocida en el mundo entero. Durante siglos, ha sido una fuente de inspiración artística y peregrinación espiritual. Miles escalan sus laderas cada año, buscando la iluminación, la aventura o simplemente para presenciar el amanecer desde su cima. La montaña es vista como un guardián benevolente, un lugar sagrado que vela por la tierra. Pero toda luz proyecta una sombra, y la sombra del Fuji es larga, profunda y llena de secretos que susurran con el viento, historias que no se encuentran en los folletos turísticos. Bajo el barniz de su impresionante majestad yace otra realidad, un lado más oscuro que pocos se atreven a explorar. Este es el Fuji de las leyendas antiguas, de dioses olvidados y espíritus inquietos. Es un lugar donde el velo entre mundos se siente delgado, casi transparente. Los paisajes serenos esconden historias de tristeza y desesperación. Los bosques tranquilos resuenan con gritos silenciosos que la historia ha tratado de olvidar. Esta montaña no es solo roca y hielo, es un repositorio de los miedos más profundos de Japón y de los misterios más duraderos. Un lugar donde la belleza y el terror van de la mano, unidos para siempre en una danza eterna y silenciosa. Se nos enseña a admirar su forma, su perfecta simetría. Lo vemos en pinturas, en películas, como telón de fondo de paz y tranquilidad. Pero, ¿y si esta imagen perfecta es una máscara? ¿Y si la montaña no es una deidad benevolente, sino algo mucho más antiguo e indiferente? El folclore local habla de esta dualidad. Respetan la montaña, pero también le temen. Saben que sus serenas laderas han sido testigos de eventos que desafían toda explicación racional. Entienden que para conocer verdaderamente el Fuji, uno también debe abrazar su oscuridad, su inquietante quietud y los escalofriantes cuentos que nacen de su frío corazón volcánico. Este viaje nos llevará más allá de los caminos trillados. Nos aventuraremos en las sombras que se aferran a la montaña sagrada. Escucharemos los ecos del pasado y confrontaremos los misterios que se niegan a ser enterrados. Exploraremos la otra cara del Fuji, la que está oculta a plena vista. Es un rostro de profundo misterio, de leyendas escalofriantes y de fenómenos inexplicables. Un rostro que, una vez visto, nunca podrá ser olvidado. Prepárense para ver el ícono, no como un símbolo de paz, sino como un guardián silencioso de secretos demasiado oscuros para ser contados a la luz del día. Antes de los turistas, antes de los escaladores, antes de que el mundo moderno proyectara su larga sombra, la montaña pertenecía a los dioses. Las antiguas creencias sintoístas nos dicen que el Fuji no es meramente una montaña, es el hogar terrenal de una deidad poderosa. Su nombre es Konohanasakuya Hime, la diosa de las flores que florecen, un símbolo de vida delicada y efímera. Se dice que es la guardiana del pico, un espíritu hermoso pero formidable, cuya presencia se puede sentir en los suaves cerezos en flor en su base y en el clima feroz e impredecible en su cumbre. Pero su historia está teñida de una profunda y primordial tristeza y de un poder que exige respeto y miedo en igual medida. Las leyendas dicen que fue una princesa de belleza sublime, que eligió casarse con el dios Ninigi no Mikoto. Para probar su fidelidad contra acusaciones injustas, se encerró en una choza y le prendió fuego, dando a luz a 3 hijos en medio de las llamas, ilesa.
Este acto de purificación ardiente la vinculó para siempre con el corazón del volcán. Se dice que su aliento es el vapor que sale de sus respiraderos, y su ira es el fuego que duerme justo debajo de la superficie. La gente que vive a la sombra del Fuji lo sabe bien. Le ofrecen oraciones no solo por protección, sino para apaciguarla, para evitar que el gigante dormido despierte en un torrente de lava y ceniza. Pero donde hay una diosa, a menudo hay fuerzas más antiguas y oscuras en juego. Otros cuentos más antiguos hablan de un gran dragón, o quizás una serpiente, que una vez habitó la montaña. Esta criatura fue el amo original del pico, una entidad primordial de tierra y fuego. Algunas versiones del mito sugieren que el dragón fue vencido o sellado dentro de la montaña por un héroe o una deidad. Su inmenso poder, ahora contenido en lo profundo del núcleo del Fuji. Su ira latente es lo que alimenta el potencial de destrucción del volcán. Esta historia añade otra capa de amenaza a la sacralidad de la montaña, sugiriendo que no es solo un hogar para dioses, sino una prisión para un monstruo. Estos no son solo cuentos de pergaminos polvorientos, son el fundamento espiritual sobre el que se construye la identidad del Fuji. La dualidad es clara, la hermosa diosa de la vida fugaz y la bestia aprisionada de la destrucción eterna. Este conflicto define el alma misma de la montaña. Explica las tormentas repentinas, los traicioneros desprendimientos de rocas y la inquietante sensación que muchos experimentan en sus laderas. Es un recordatorio de que este terreno sagrado es un campo de batalla de fuerzas cósmicas, un lugar donde el delicado equilibrio entre la creación y la aniquilación se mantiene por un hilo, y nosotros no somos más que pequeños e insignificantes visitantes en este gran y aterrador teatro. El paisaje espiritual del monte Fuji no está ocupado únicamente por dioses y bestias míticas. Es también un reino embrujado por el alma humana, por los fantasmas de aquellos que no pudieron encontrar la paz. Estos son los Yurei, los espíritus tenues del folclore japonés. No son ancestros benévolos, sino almas atormentadas, a menudo femeninas, atadas al mundo físico por una emoción poderosa de su vida, la tristeza, los celos o un ardiente deseo de venganza. Los densos bosques y los desolados campos de lava alrededor del Fuji han sido considerados durante mucho tiempo un lugar donde estos espíritus se congregan, atraídos por la inmensa energía espiritual de la montaña y su profunda separación del mundo de los vivos. Las historias locales transmitidas de generación en generación hablan de encuentros con estas figuras espectrales. Cuentan que viajeros solitarios escuchan un llanto débil en el viento, solo para no encontrar a nadie. Describen ver imágenes fugaces de mujeres pálidas en kimonos blancos, de pie en silencio entre los árboles, antes de desvanecerse en el aire. Estos no son fantasmas agresivos, sino manifestaciones de una tristeza profunda e interminable. Se dice que muchos de estos yurei son los espíritus de aquellos que vinieron a la montaña para terminar con su sufrimiento, su acto final, y desesperado, atando para siempre su esencia al lugar donde dieron su último aliento, condenados a vagar por las sombras por la eternidad. Esta conexión entre la montaña y las almas de los muertos es poderosa e inquietante. Transforma el hermoso paisaje en un lugar de inmensa tragedia. Cada árbol retorcido, cada caverna oscura, podría ser un monumento silencioso a una vida olvidada y a una muerte dolorosa. El frío que se filtra de la roca volcánica se siente más profundo que una mera bajada de temperatura. Se siente como el escalofrío de la desesperación misma,
Por eso muchos lugareños no se aventuran en ciertas partes de los bosques después del anochecer. Saben que la noche no pertenece a los vivos. Es un tiempo para que los yurei caminen, para revivir sus penas bajo la mirada indiferente de la luna. La presencia de estos yurei plantea una pregunta escalofriante. ¿Es la montaña simplemente un telón de fondo pasivo para estas tragedias? ¿O juega un papel más activo? Algunas creencias antiguas sugieren que ciertos lugares poseen una forma de conciencia, una energía que puede influir en las mentes de quienes entran. ¿Podría la inmensa y antigua fuerza de la montaña amplificar de alguna manera los sentimientos de desesperanza? ¿Llama a aquellos que están desesperados, ofreciendo un abrazo final y silencioso? Los susurros de los yurei no solo pueden ser ecos del pasado, podrían ser una invitación constante y escalofriante de la propia montaña, un canto de sirena para los perdidos y los desconsolados. En la base noroeste del monte Fuji, una sombra se extiende. Es un lugar cuyo nombre se ha convertido en un susurro, un sinónimo de un silencio profundo e inquietante. Esto es Aokigahara, el mar de árboles. Desde arriba, parece un vasto océano ondulante de verde, un dosel denso que parece tragarse la luz. Pero, al entrar, uno se adentra en otro mundo por completo. El suelo del bosque no es tierra, sino roca volcánica irregular, cubierta de musgo, resultado de la última gran erupción del Fuji en el siglo IX. Esta lava porosa absorbe el sonido, creando un silencio antinatural y opresivo que pone nervioso incluso a los excursionistas más experimentados. El aire es inmóvil, los sonidos habituales del bosque están ausentes, y una sensación de aislamiento profundo cae rápidamente sobre cualquiera que se aleje del sendero. Este no es un bosque que recibe a sus visitantes con los brazos abiertos. Los árboles crecen en un enredo denso y caótico. Sus raíces se retuercen sobre la lava endurecida, como dedos esqueléticos aferrándose a la tierra. El terreno es traicionero, lleno de cuevas ocultas, grietas profundas y caídas repentinas, todo ello escondido bajo una gruesa alfombra de hojas y musgo. Es un laberinto diseñado por la naturaleza, un lugar donde es aterradoramente fácil perderse. Incluso en un día soleado, el dosel espeso sumerge el sotobosque en un crepúsculo perpetuo. Estar dentro de Aokigahara es sentir que te observan, como si los antiguos bosques mismos fueran una entidad consciente, indiferente a tu presencia, pero consciente de cada uno de tus pasos, esperando pacientemente un solo error. Durante siglos, Aokigahara ha estado asociado con la muerte. En tiempos feudales, era un lugar donde las familias, enfrentando la hambruna, practicaban el ubasute, la costumbre sombría de abandonar a un familiar anciano o enfermo para morir. Se dice que estos espíritus apenados nunca se marcharon. Se convirtieron en la primera capa de fantasmas que rondan este mar de árboles, susurros de traición y desesperación tejidos en el tejido mismo del bosque. El silencio de Aokigahara no está vacío. Está cargado con el peso de estas tragedias olvidadas. Es un silencio que habla de sufrimiento, un silencio mucho más aterrador que cualquier grito, resonando a través de los siglos con una pena interminable y escalofriante. Esta reputación histórica ha proyectado una sombra larga y oscura en la era moderna. La conexión del bosque con los muertos no se ha desvanecido. Solo se ha hecho más fuerte, más infame. Aokigahara se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes han perdido toda esperanza, un destino final para almas en conflicto. El bosque parece llamarlos.
su silencio profundo ofreciendo una última y terrible paz. El mar de árboles es más que un bosque. Es la manifestación física del dolor. Un lugar en la tierra donde la frontera entre el mundo natural y el reino de la desesperación humana ha sido completamente pues, irrevocablemente borrada. Es el corazón oscuro que late en silencio al pie de la montaña sagrada. Hay un fenómeno extraño del que hablan quienes se aventuran profundamente en Aokigahara. Dicen que la tecnología falla aquí. Las brújulas giran erráticamente, sus agujas confundidas, incapaces de encontrar el norte magnético. Los dispositivos GPS pierden la señal. Sus pantallas muestran nada más que una conexión perdida. Los teléfonos móviles se convierten en simples ladrillos de plástico y vidrio, incapaces de encontrar una red en el denso bosque. La explicación oficial apunta a los ricos depósitos de hierro magnético en la roca volcánica, una anomalía natural que interfiere con los instrumentos electrónicos. Esta razón racional y científica ofrece una respuesta cómoda, una caja donde guardar lo extraño del bosque. Pero para quienes lo han experimentado, se siente como algo más. El fallo de la brújula se siente simbólico, como una metáfora del estado mental de quienes son atraídos a este lugar. Ellos también han perdido su dirección, su brújula interna rota por el peso de su tristeza. En Aokigahara no solo fallan los instrumentos, también falla el sentido de orientación humano. El paisaje uniforme y sin rasgos distintivos de árboles no ofrece puntos de referencia. Todas las direcciones parecen iguales. El silencio opresivo desorienta la mente, y el pánico puede aparecer con una rapidez aterradora. Perderse aquí es estar verdaderamente perdido, no solo físicamente, sino espiritualmente, tragado por un océano verde que parece activamente hostil a tu escape. El bosque no solo bloquea señales, se siente como si cortara tu conexión con el mundo exterior. Esta desorientación es un elemento clave en la reputación siniestra del bosque. Muchas de las desapariciones no son, al principio, intencionales. Un excursionista toma un giro equivocado. Un visitante curioso se aleja del sendero por solo un momento. Pero el bosque no perdona. Una vez que agarra, no suelta fácilmente. Las historias de los sobrevivientes a menudo hablan de esta confusión aterradora, de caminar durante horas solo para terminar donde comenzaron, como si el bosque mismo reorganizara sus caminos para mantenerlos atrapados. Esta experiencia alimenta las teorías más oscuras y paranormales, que el bosque es una entidad consciente, o que los yurei, los espíritus atormentados, desorientan activamente a quienes entran, queriendo que compartan su destino eterno y solitario. El fenómeno de la brújula giratoria se convierte en un presagio poderoso y aterrador. Es la primera advertencia del bosque, una señal de que las reglas normales del mundo ya no aplican aquí. Estás entrando en un dominio donde la lógica es frágil y donde la tierra misma parece conspirar contra ti. Sugiere que las fuerzas en juego en Aokigahara no son solo geológicas, sino algo mucho más antiguo y misterioso. La brújula de la desesperación no apunta al norte, apunta hacia adentro, hacia los rincones más oscuros del alma humana. Un lugar del que, muchas veces, no hay retorno. El bosque te despoja de tus herramientas, tu dirección y, al final, de tu esperanza. Para combatir la reputación sombría del bosque, las autoridades han tomado medidas. Se han colocado letreros en las entradas de los senderos principales. No son advertencias típicas sobre la fauna o el estado del camino. En cambio, ofrecen mensajes de esperanza y apoyo. Tu vida es un regalo precioso de tus padres.
dice uno. Por favor, piensa en tu familia y amigos. No sufras solo. Por favor, llámanos. Estos letreros incluyen números de líneas de ayuda para la prevención del suicidio. Son un intento desesperado de tender la mano a través del velo de la desesperación, una súplica final del mundo de los vivos para quienes están al borde del abismo. Estos letreros transforman un simple sendero en un campo de batalla psicológico profundo y doloroso. Voluntarios locales y la policía realizan patrullajes regulares o búsquedas de cuerpos en las partes más accesibles del bosque. No buscan criminales ni turistas perdidos en el sentido tradicional. Buscan a las almas perdidas, a quienes han sucumbido al llamado del bosque. Se mueven en silencio, con respeto, entre los árboles. Sus ojos buscan cualquier señal de un visitante reciente. Es una tarea sombría y desgarradora. A menudo encuentran restos, tiendas de campaña abandonadas, pertenencias personales y a veces cartas de despedida atadas a las ramas de los árboles, mensajes finales para un mundo que han decidido dejar atrás. Estas patrullas son los guardianes silenciosos, caminando en la línea entre la vida y la muerte. Estos voluntarios y funcionarios son los héroes anónimos de Aokigahara. Son testigos habituales de la inmensa tragedia del bosque. Muchos de ellos hablan de la atmósfera pesada, de la profunda tristeza que impregna el aire y que les acompaña mucho después de abandonar el bosque. Informan de extrañas sensaciones de ser observados, de escuchar sonidos lejanos sin fuente aparente y de un peso emocional abrumador que es difícil de describir. No solo están limpiando el bosque, están enfrentando el dolor crudo y concentrado que se ha filtrado hasta la tierra misma. Una tarea que exige un enorme esfuerzo emocional y espiritual a todos los que la emprenden. La presencia de estos letreros y patrullas sirve como un recordatorio constante y contundente de lo que representa este bosque. Es un lugar donde el dolor más profundo de la humanidad queda al descubierto. Los guardianes silenciosos que recorren estos senderos no solo buscan cuerpos, luchan contra una fuerza intangible, contra la desesperación que el bosque parece alimentar. Son un testimonio de compasión frente a una oscuridad abrumadora. Sin embargo, su existencia misma confirma el terrible poder de Aokigahara. Son una delgada línea de defensa contra un mar de dolor que amenaza constantemente con arrastrar a más almas perdidas bajo sus olas verdes y silenciosas. Más allá de las leyendas antiguas y el dolor tangible de Aokigahara, existe otra capa de misterio. Esta capa está tejida a partir de experiencias directas y personales. Se compone de encuentros escalofriantes que desafían toda explicación lógica. Durante décadas, visitantes de la montaña, tanto locales como turistas, han reportado una amplia gama de fenómenos paranormales. Uno de los relatos más comunes y profundamente inquietantes involucra alucinaciones auditivas, o lo que muchos creen que son los auténticos sonidos de los muertos. La gente habla de escuchar gritos distintos y desincorporados llevados por el viento, especialmente cuando la densa niebla, una característica común del clima del Fuji, cubre el paisaje. No son los sonidos de animales ni el viento silbando entre las rocas. Se describen como voces claramente humanas, llenas de dolor y angustia. Estos sonidos espectrales parecen emanar del propio aire, sin una fuente o dirección clara. Un excursionista podría estar caminando solo por un sendero bien señalizado, lejos del famoso bosque, cuando de repente escucha un grito agudo justo a su lado, solo para girar y no encontrar nada más que espacio vacío y niebla arremolinada. Otros reportan escuchar llantos prolongados y dolorosos que suben y bajan con las ráfagas de viento, un sonido que les hiela la sangre.
Los escépticos podrían atribuir estas experiencias a la extraña acústica de la montaña, o al efecto de la altitud y el cansancio en la mente humana. Pero para quienes han escuchado los lamentos, la experiencia es profundamente real, una comunicación directa y aterradora de un mundo invisible de sufrimiento. El fenómeno no se limita a las laderas de la montaña. Residentes de los pueblos y aldeas en su base tienen sus propias historias. Hablan de noches en que el viento baja del Fuji, llevando consigo esos sonidos terribles. Lo describen como si la montaña exhalara su tristeza. Para ellos, es un recordatorio sombrío de las tragedias ocurridas en los bosques y en las llanuras volcánicas desoladas de arriba. Los lamentos se ven como la voz colectiva de los yurei, los incontables espíritus atados a la montaña, cuyo tormento eterno resuena en el mundo de los vivos. Es un sonido que sirve como una advertencia constante e inquietante para respetar el lado oscuro de la montaña. Este fenómeno auditivo plantea una pregunta inquietante. ¿Son simplemente ecos de eventos pasados? ¿Una especie de grabación psíquica impresa en el entorno? ¿O son los gritos en tiempo real de espíritus atrapados en un bucle perpetuo de sus últimos momentos? La consistencia de estos reportes, que abarcan diferentes décadas y testigos diversos, sugiere que algo realmente inusual está sucediendo en el monte Fuji. Apunta a la posibilidad de que la montaña no sea solo un testigo silencioso, sino un amplificador activo, una vasta cámara natural que recoge y transmite los ecos de la desesperación humana para cualquiera que tenga la mala suerte de escuchar en el momento justo o equivocado. Los encuentros paranormales en el monte Fuji no se limitan únicamente a los sonidos. Hay innumerables historias de apariciones visuales, de figuras fugaces vistas en el borde de la visión. No son los clásicos fantasmas transparentes del folclore occidental. Los espíritus del Fuji suelen describirse como algo mucho más inquietante. Los testigos reportan ver formas sólidas, parecidas a humanos, figuras que parecen completamente reales por un instante antes de desvanecerse sin dejar rastro. A menudo se las ve de pie en silencio al costado de un sendero o en lo profundo del bosque, simplemente observando. Cuando el testigo vuelve a mirar, no hay nada más que árboles y sombras. Uno de los tipos de aparición más aterradores y recurrentes es el espectro sin rostro, una figura conocida en el folclore japonés como él. Estas entidades parecen humanos normales desde lejos. Un excursionista podría ver lo que asume es otra persona descansando más adelante en el sendero. Al acercarse, saluda, pero la figura permanece en silencio, inmóvil. Cuando el testigo se acerca lo suficiente para verlos claramente, el espectro se gira, revelando no un rostro, sino una superficie lisa y sin rasgos, donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. El shock y el terror de esta visión se dice que son abrumadores, una violación de los aspectos más fundamentales del reconocimiento humano. Estos encuentros suelen ser breves, pero dejan una huella psicológica duradera. Las historias son sorprendentemente similares. La figura suele vestir ropa contemporánea, haciendo que el encuentro inicial parezca mundano. Es precisamente esa normalidad lo que hace que la revelación final sea tan horrorosa. El no es solo un fantasma. Es un depredador psicológico que se alimenta del sentido de realidad del observador. Su propósito parece ser romper la percepción del mundo, mostrar que incluso las formas más familiares pueden ocultar un vacío aterrador. Estas apariciones son un recordatorio claro de que los espíritus del Fuji no siempre son solo tristes. Algunos pueden ser algo completamente diferente,
algo más antiguo y malévolo. ¿Qué son estos seres sin rostro? Son un tipo específico de yurei, espíritus cuyas identidades han sido tan completamente borradas por sus muertes trágicas que incluso sus rostros se han perdido, o son una entidad no humana, un cambiaformas que adopta forma humana para aterrorizar a quienes invaden su dominio. El folclore local ofrece pocas respuestas claras, tratándolos como una parte fundamental y aterradora del paisaje sobrenatural. Los espectros sin rostro del monte Fuji representan el horror supremo de lo desconocido, una manifestación escalofriante de la capacidad de la montaña para despojar la identidad y enfrentarnos a un vacío puro, sin rasgos. Los fenómenos sobrenaturales del monte Fuji no son solo eventos externos para ser presenciados o escuchados. Para muchos, las experiencias más profundas y perturbadoras son internas. Los visitantes suelen reportar un peso psíquico o emocional, pesado y opresivo, que desciende sobre ellos al pasar tiempo en la montaña, especialmente en sus áreas más aisladas. Se describe como una oleada repentina e inexplicable de tristeza, desesperación o miedo intenso que no tiene causa racional. Una persona puede estar disfrutando de una vista hermosa en un momento, solo para verse abrumada por una sensación aplastante de temor al siguiente. Es como si la atmósfera emocional del lugar se filtrara en su propia conciencia. Este fenómeno a veces se conoce como una forma de contagio psíquico. La teoría sugiere que la montaña y sus bosques, saturados con el residuo emocional de siglos de tragedia, pueden influir directamente en el estado emocional de las personas sensibles. La inmensa tristeza de los yurei y la desesperación de quienes llegaron a Aokigahara para morir no se han disipado. En cambio, esa energía emocional se ha convertido en parte del entorno mismo, una niebla psíquica tan real como la física que se aferra a los árboles. Entrar en estas áreas es exponerse a esa energía, y para algunos, el efecto es inmediato y poderoso, una transmisión directa de desesperación del lugar a la persona. Este peaje psíquico puede tener efectos tangibles. Hay quienes reportan sentirse drenados de toda energía, tanto física como emocional, como si su vitalidad estuviera siendo absorbida por el entorno. Otros experimentan pesadillas vívidas durante días o incluso semanas después de la visita, sueños llenos de imágenes de los bosques oscuros y sensaciones de estar perdido y sin esperanza. Estas experiencias van más allá de un simple susto. Representan una violación profunda y personal, una intrusión de la oscuridad de la montaña en el santuario de la mente humana. Sugiere que la influencia de la montaña no termina cuando dejas sus límites físicos. Puede seguirte, un oscuro recuerdo de tu viaje al corazón del lugar. En última instancia, esta dimensión psíquica puede ser el aspecto más aterrador de los secretos oscuros del monte Fuji. Implica que el peligro no es solo perderse o ver un fantasma. El verdadero peligro es que la montaña puede cambiarte desde adentro. Puede plantar una semilla de su propia tristeza en tu alma. Esta posibilidad transforma a la montaña de un lugar embrujado a un sitio de riesgo psíquico activo. Nos obliga a preguntarnos qué ocurre con los incontables fragmentos de dolor humano que se liberan en el mundo. En el monte Fuji parece que no desaparecen. Se reúnen, se concentran y esperan a que nuevas mentes los toquen. Los misterios del monte Fuji no se limitan solamente a sus laderas terrenales y a los bosques llenos de sombras. También se extienden hacia el cielo, justo encima de su icónico pico. Durante décadas,
Este volcán sagrado ha sido un punto clave para avistamientos de objetos voladores no identificados, un lugar central para fenómenos aéreos extraños que, la verdad, desafían cualquier explicación convencional. Los reportes son demasiado numerosos y consistentes como para ser descartados fácilmente como simples aviones mal identificados o globos meteorológicos. Testigos, entre ellos pilotos, residentes locales y alpinistas, describen haber visto objetos silenciosos y luminosos moviéndose con una velocidad y agilidad imposibles. Hablan de luces extrañas que flotan durante horas sobre la cima antes de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, o de formaciones de esferas que realizan maniobras intrincadas y silenciosas contra el fondo oscuro del cielo nocturno. Y bueno, estos fenómenos no son nada nuevos. Relatos de luces misteriosas y objetos ardientes en el cielo, cerca del Fuji, aparecen en crónicas antiguas y en el folclore local, mucho antes de que existiera siquiera la idea moderna de visitantes extraterrestres. Aquellos textos antiguos los describían como presagios celestiales, dragones de fuego o incluso naves de los dioses. Hoy en día, esos mismos eventos se interpretan desde otro ángulo, el de la ufología. La enorme cantidad de avistamientos ha llevado a muchos investigadores a especular que el monte Fuji podría ser una base de operaciones, una especie de faro de navegación, o quizás hasta un portal para inteligencias no humanas. Se piensa que la energía inmensa de la montaña, tanto geológica como espiritual, podría atraer a estos visitantes desconocidos. Las formas y comportamientos de estos ovnis reportados varían muchísimo, lo que solo aumenta el misterio. Algunos describen naves clásicas en forma de platillo, metálicas y sólidas a la luz del día. Otros hablan de enormes figuras triangulares y oscuras que cubren las estrellas mientras pasan en silencio por encima. Y también están los avistamientos más etéreos, esferas luminosas que parecen responder a los pensamientos de quienes las observan, o nubes extrañas y amorfas que cambian de forma de manera antinatural. La consistencia de estos relatos a lo largo de los años sugiere que, sea lo que sea que ocurre en los cielos sobre el Fuji, es un fenómeno persistente y constante, un drama secreto que se desarrolla muy por encima de las cabezas de los millones que viven bajo su sombra. La postura oficial, por supuesto, suele ser de silencio o de explicaciones simples, pero para la comunidad de investigadores de ovnis y los innumerables testigos, los cielos sobre el Fuji guardan uno de sus secretos más grandes. ¿Existe acaso una conexión entre los antiguos dioses que, según se dice, habitan la montaña y los modernos seres del cielo que la visitan? ¿Podría el poder volcánico de la montaña ser utilizado como fuente de energía para estas naves avanzadas? Las preguntas son profundas y, sinceramente, inquietantes. El cono silencioso y perfecto del volcán podría estar señalando hacia una verdad que no es de este mundo, una verdad que conecta el sitio más sagrado de Japón con un misterio tan vasto como el mismo cosmos. Mientras muchos buscan respuestas en el cielo, algunas de las teorías conspirativas más intrigantes sobre el monte Fuji miran hacia abajo, profundamente, hacia la Tierra. Estas teorías sugieren que la montaña no es solo una formación natural, sino una estructura hueca que oculta vastos y secretos espacios en su núcleo. La base de esta idea proviene de una combinación de datos científicos y testimonios anecdóticos. Los geólogos saben que los tubos de lava y los sistemas extensos de cuevas son comunes en volcanes de este tipo. La roca volcánica porosa del bosque de Aokigahara está llena de estas cuevas, muchas de las cuales aún no han sido exploradas. La teoría simplemente toma este hecho conocido
y lo lleva a una escala monumental, proponiendo un secreto oculto a plena vista. La conspiración se profundiza con la sugerencia de que estos espacios subterráneos no están vacíos. Se rumorea que, durante el apogeo de la Guerra Fría, se construyó una instalación militar o de investigación ultra secreta en lo profundo del monte Fuji. La sólida roca de la montaña proporcionaría el búnker natural perfecto, impenetrable para la vigilancia y resistente a cualquier ataque. Su ubicación remota, pero relativamente cercana a Tokio, la convertiría en un sitio estratégico ideal. Los defensores de esta teoría señalan áreas restringidas alrededor de la montaña, niveles inusuales de actividad militar, reportados por los lugareños, y lecturas sísmicas inexplicables que no corresponden a movimientos tectónicos naturales. Argumentan que una base oculta explicaría el silencio oficial sobre muchos de los fenómenos extraños reportados en la zona. Esta teoría se ramifica en territorios aún más elaborados y oscuros. Algunos creen que esta base subterránea es un proyecto conjunto, no solo de una nación, sino de un gobierno global en las sombras, un lugar donde se llevan a cabo experimentos clandestinos lejos del escrutinio público. Otros conectan la base directamente con el fenómeno ovni, sugiriendo que es un lugar donde se estudia tecnología alienígena recuperada, o incluso una instalación donde humanos y entidades no humanas trabajan juntos en secreto. La vasta red de cuevas naturales, argumentan, proporcionó el punto de partida perfecto para un proyecto de excavación y construcción masivo, uno que ha permanecido completamente oculto del mundo exterior. Aunque no existe una prueba definitiva, la idea de un secreto bajo la montaña es poderosa y persistente. Toca nuestra desconfianza profunda hacia la autoridad y nuestra fascinación por lo que podría estar oculto ante nosotros. Replantea por completo la identidad de la montaña. Fuji ya no sería solo una maravilla natural sagrada, sino una fortaleza silenciosa y gigantesca. Una tapa puesta sobre secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. El volcán dormido podría estar guardando más que fuego y magma. Podría estar custodiando una verdad para la que la humanidad aún no está preparada. Un secreto oculto bajo millas de roca sólida. Más allá de los ovnis y las bases secretas, hay una tercera y más esotérica vertiente de conspiración en torno al monte Fuji. Esta teoría sostiene que la montaña es un nexo de poderosas energías telúricas, un punto de la Tierra donde convergen las líneas ley, esas líneas hipotéticas de energía natural. Según esta visión, Fuji es uno de los grandes chakras espirituales del planeta, un lugar de inmenso poder que puede ser aprovechado para fines ocultos. Esta creencia no es nueva. Las antiguas tradiciones sintoístas y budistas siempre han considerado la montaña como una fuente de inmenso poder espiritual. Las teorías esotéricas modernas simplemente le dan un nombre nuevo, y a veces más siniestro, a este concepto ancestral. Según esta línea de pensamiento, el poder de la montaña ha atraído durante siglos a sociedades secretas y grupos ocultistas. Estas organizaciones, desde clanes ninja históricos hasta órdenes místicas modernas, supuestamente han utilizado la montaña como escenario para sus rituales más importantes. Buscan aprovechar su energía bruta para obtener poder, alcanzar la iluminación o influir en los acontecimientos mundiales. Se dice que estos grupos conocen la ubicación de cuevas ocultas y altares secretos, lugares alejados de cualquier sendero público donde pueden realizar sus ceremonias
sin ser molestados. Los fenómenos paranormales reportados en la montaña, en este contexto, no serían sucesos aleatorios, sino los subproductos de estos poderosos trabajos mágicos. Esta teoría ofrece una explicación diferente para la oscuridad que rodea a la montaña. Los yurei, la desesperación de Aokigahara y la atmósfera inquietante no son solo ecos trágicos, son el resultado de un campo de batalla espiritual. Se dice que diferentes facciones, algunas benevolentes y otras malévolas, luchan por el control de este poderoso nexo de energía. Las extrañas luces en el cielo podrían no ser extraterrestres, sino manifestaciones de energía mágica. El impacto psíquico en los visitantes podría ser la consecuencia espiritual de rituales que han salido mal, o que han envenenado intencionadamente el campo energético de la montaña con fines oscuros. La montaña se convierte en un escenario silencioso para una guerra oculta librada con símbolos, conjuros y fuerza psíquica. Esta conexión oculta une todos los demás misterios de Fuji en una sola narrativa inquietante y grandiosa. Los dioses, los fantasmas, los ovnis y las bases secretas podrían ser diferentes facetas de una misma verdad central, que el monte Fuji es un lugar de inmenso poder. Un poder que puede percibirse como divino, extraterrestre o mágico, dependiendo de las creencias de cada uno. Esta teoría sugiere que el verdadero secreto de la montaña no es físico, sino metafísico. Es una fuente de poder que ha sido codiciada y disputada en las sombras durante milenios, un premio volcánico y silencioso en una guerra por el alma misma del planeta. Hemos recorrido las sombras de la montaña más sagrada de Japón. Caminamos por el mar de árboles, escuchamos los lamentos de los yurei y miramos al cielo en busca de luces desconocidas. Exploramos leyendas antiguas de dioses y dragones, y teorías modernas de bases secretas y rituales ocultos. Después de todo esto, ¿qué podemos decir que realmente sabemos? Quizás el mayor secreto del monte Fuji es que no ofrece respuestas fáciles. No revela sus verdades al observador casual. En cambio, actúa como un colosal espejo, reflejando las creencias, los miedos y las obsesiones de quienes se atreven a mirarlo. Es un lienzo sobre el que la humanidad ha pintado sus ansiedades más profundas durante siglos. Para el creyente antiguo, es el hogar de Konohana Sakuya Hime, una diosa a la que hay que apaciguar. Para el alma en duelo, es el abrazo final y silencioso de Aokigahara. Para el investigador paranormal, es un epicentro de actividad espectral, un lugar donde el velo entre mundos es delgado. Para el ufólogo, es un faro para visitantes extraterrestres. Para el conspiracionista, es una fortaleza hueca que guarda secretos inimaginables. La montaña confirma cada creencia porque es lo suficientemente vasta, misteriosa y silenciosa como para albergar todas las historias. Es un lugar donde la fe, el miedo y los hechos se entrelazan de manera irremediable y aterradora, hasta que se vuelven imposibles de separar. Ese es el poder duradero del Fujisan. No es solo una característica geológica, es también una psicológica y espiritual. La montaña desafía nuestra percepción de la realidad misma. El silencio opresivo de sus bosques nos hace cuestionar nuestros sentidos. La falla de una brújula nos hace dudar de las leyes de la física. Un vistazo a un espectro sin rostro nos hace cuestionar nuestra propia cordura. Desmantela sistemáticamente las certezas del mundo moderno y nos obliga a enfrentar la posibilidad de que existen fuerzas mucho más allá de nuestra comprensión. Nos recuerda que, pese a toda nuestra ciencia y tecnología, seguimos siendo criaturas pequeñas al pie de un misterio inmenso y antiguo. Así que, al concluir nuestro viaje,
no nos queda una solución, sino un profundo sentimiento de asombro e inquietud. La montaña guarda bien sus secretos. Nos permite proyectar nuestras propias narrativas en sus laderas, pero nunca las confirma. Permanece impasible, un enigma silencioso de roca y hielo, nieve y sombra. Las historias de fantasmas, alienígenas y conspiraciones pueden ser ciertas, o pueden ser elaboraciones de la mente humana que intenta dar sentido a un lugar que desafía el entendimiento. Al final, quizás la distinción no importe. La oscuridad es real porque la sentimos. El miedo es real porque la montaña lo evoca. Nos encontramos al final de nuestra exploración, pero la pregunta central permanece, flotando en el aire como la niebla en la cima de la montaña. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del monte Fuji? ¿Es un guardián benevolente, un pilar sagrado de belleza y paz que ha sido manchado por la tragedia humana? ¿O es algo más? ¿Es la oscuridad una parte intrínseca de la montaña misma? ¿Existe una inteligencia ancestral y consciente dentro del volcán, una entidad cuyos motivos nos son ajenos, cuya presencia amplifica la tristeza y llama a los desesperados? ¿Es la belleza de la montaña un señuelo, una máscara para una naturaleza más siniestra y depredadora que ha existido durante milenios? La evidencia que hemos examinado es fragmentada, subjetiva y a menudo contradictoria. Es un mosaico de mito, testimonio y especulación. No hay pruebas definitivas, ni armas humeantes, solo una vasta y desconcertante colección de experiencias que apuntan hacia una verdad inquietante. El peso mismo de estos relatos, desde el folclore antiguo hasta los informes paranormales modernos, sugiere que hay algo fundamentalmente diferente en este lugar. Descartarlo todo como simple superstición o proyección psicológica parece demasiado sencillo, demasiado conveniente. Ignora el patrón poderoso y consistente de rarezas extremas que ha acompañado a este volcán a lo largo de la historia humana. Tal vez el secreto no esté destinado a ser resuelto. Quizás el propósito de un lugar como el monte Fuji sea recordarnos permanentemente los límites de nuestro conocimiento. En un mundo que buscamos mapear, cuantificar y controlar, la montaña sigue siendo un espacio salvaje, un territorio de lo desconocido. Nos obliga a aceptar que hay preguntas que no podemos responder, fenómenos que no podemos explicar y miedos que no podemos racionalizar. Es un monumento al misterio mismo. Su silencio no es ausencia de respuesta, sino una negativa a darla, obligando a cada persona que enfrenta su enigma a encontrar su propia, y a menudo aterradora, conclusión. Por eso, te dejamos aquí, al pie de la gran montaña, con el eco de estas historias en tu mente. La próxima vez que veas una imagen del cono perfecto y sereno del monte Fuji, tal vez veas algo más también. Quizás veas las sombras en sus bosques, los fantasmas en su niebla y los secretos en su corazón. La montaña seguirá en pie, hermosa y terrible, custodiando sus misterios con una paciencia volcánica y eterna, y esperará al próximo alma curiosa que se atreva a hacer la pregunta que nunca podrá ser respondida del todo. ¿Qué oscuros secretos escondes, Fuji-san?